Mucha gente no lo sabe. ¿Qué pasa cuando se cortan las prestaciones del PAMI? También mucha gente no lo sabe. Está en línea Nicolás Crepla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buen día. Estamos muy preocupados porque, a ver, lo poco que uno sabe es de una gravedad tremenda, pero me gustaría que lo expliques vos, qué es el plan Remediar que el gobierno está cortando por falta de presupuesto, ¿no? Sí, el plan Remediar para mí es la política más importante que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, probablemente junto con las vacunas. Es un programa que tiene 24 años, comenzó en el 2002, después de la crisis tremenda del 2001, el Estado se hizo cargo de que la población tenga garantizado acceso a los medicamentos. Y el programa Remediar es un programa que entrega medicamentos, más de 100 tipos de medicamentos distintos para los principales padecimientos de la población. Más del 85% de las problemáticas se resuelven con esos medicamentos. En primer nivel de atención, o sea, en los centros de salud, en las salitas. En la provincia de Buenos Aires son 1.600 salitas que reciben los botiquines con estos medicamentos. Y aproximadamente son 20 millones de personas las que utilizan el programa Remediar para los tratamientos. Pues son 1.600, perdón, en la provincia, pero son como 8.000 en todo el país, ¿no? Claro, toda la población que no tiene obra social y que tiene, por ejemplo, hipertensión, o que tiene diabetes, o que tiene anemia, o que tiene hipotiroidismo, EPOC, dislipemias, o incluso para cosas más agudas, una infección en la piel, una neumonía, cualquiera de esas cosas, un PAF para un ataque de asma. Toda esa medicación la entrega el programa Remediar hace 24 años para 20 millones de personas en los centros de salud. No solamente le da los medicamentos accesibles a todos, sino que además hace que los centros de salud de todo el país sean resolutivos. Uno puede ir al centro de salud y irse con el problema resuelto. No solamente, sino uno va y se lleva una receta y tiene un problema de ir a buscar un medicamento. Hay lugares del país donde solamente hay centros de salud, pero quizás no hay farmacias privadas, así que los medicamentos están ahí. Eso hace 24 años está. Este gobierno lo viene deteriorando muchísimo. Nosotros estamos recibiendo cerca del 30-40% de lo que recibíamos antes de que asuma este gobierno. Pero ahora anunciaron que lo cierran para siempre. Ya es oficial. Esto es absolutamente lo anunciaron, oficial. sí, yo creo que es un derecho adquirido de la sociedad, que no se puede retroceder de esta manera. No hay muchos países del mundo, pero por nosotros estamos muy acostumbrados a criticar al Estado, pero no hay muchos países del mundo donde si uno tiene una enfermedad, si es un cáncer, una enfermedad muy, muy costosa y muy compleja, el Estado te la da. O la obra social o prepaga, pero la recibís y no tenés que vender tu casa para eso. Y si tenés una enfermedad crónica, o tenés un descuento muy grande de tu obra social, o el Estado te da la medicación de manera gratuita si no tenés un trabajo en blanco. La verdad que eso es un derecho, un piso de ciudadanía que tiene Argentina y que ahora está profundamente amenazado. Y la verdad que yo creo que no se lo puede permitir. Claro, es la gente más abandonada la que va a buscar el remedio y que de otra manera no lo podría tener nunca. Yo no puedo creer, lo que estás diciendo es directamente que van a matar gente, porque se va a morir gente. Y sí, y si no tiene la medicación, pero yo digo cosas, voy a decir nombres para que todos sepamos: el enalapril, los diuréticos, el PAF de salbutamol. Son cosas que son muy básicas, muy elementales, que cuando uno no recibe esa medicación, en 15 días lo voy a tener en la guardia con una crisis. Me va a colapsar el sistema de salud por emergencia, va a haber aumento de mortalidad. Esto es gravísimo. Nosotros no lo podemos reemplazar, primero porque no se puede económicamente, y segundo porque son 24 años de desarrollar un sistema logístico que entregue los medicamentos que precisa cada uno de los centros de salud de este país, porque además se fue conformando gradualmente de una manera que se entregan en los botiquines lo que se utiliza en cada lugar. Entonces, aún si supongamos que hubiera una transferencia de esto del Estado Nacional hacia las provincias, cosa que sin recursos no se puede hacer, tampoco se puede hacer un día para el otro. Y ellos ya dejaron de comprar y ya no estaban llegando. Se corría el rumor, nosotros estamos preguntando si sabían algo de por qué no llegaba más, si pensaban sostenerlo. Nos dijeron que sí, hasta que un día dijeron ya no más. Así que, yo creo que es un atentado contra la salud de la población, un atentado a la salud pública. Nicolás, ¿cómo estás? Rosario Ayardi te saluda. Vos tenés por un Rosario? lado la reducción o eliminación, como en estos casos, de programas de salud de nación y también recortes en fondos de salud que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Esto que tanto se habla, que pareciera que le sacan plata al gobernador, creo que ya estamos en 13 billones de pesos, en realidad no es al gobernador, es a la salud, a la educación, y a la vez me imagino que también
cada vez más hospitales públicos colapsados porque la gente deja de atenderse en los privados, deja de pagar las prepagas y termina yendo al hospital público, ¿no? Que además son los que mejores te atienden, porque cuando uno le toca ir al final, ahí es donde encontrás respuesta. Cuando la cosa es más grave, en general el hospital público es el que mejor respuesta da. Es cierto lo que decís, y también es cierto lo que decís del sector privado, no solamente porque hay gente que abandona las prepagas, sino porque además el privado está tan desfinanciado, sobre todo porque, este es un dato muy impresionante, solamente el 20% de las obras sociales alcanza a recaudar lo suficiente para sus gastos. O sea, el 80% de las obras sociales recauda menos de lo que cuesta la atención de su población. Entonces tiene que poner barreras de acceso. O le pone bonos para atenderte, o le paga menos a las clínicas de lo que sale la atención. Entonces están muchas clínicas a punto de cerrar, o cierran servicios que no son redituables. Te cierran las guardias. A mí me pasó en La Plata. Las guardias, claro. Recorrí 3 hospitales privados y fui al San Martín y me atendieron perfecto, que era el público. Claro. Termina pasando eso, las cosas que no son económicamente redituables, porque una guardia significa que tenés que tener a los profesionales esperando por si llega alguien. Claro. Entonces se deja de hacer eso y se atienden solamente por ahí una cirugía que vos solo le pagás por esa intervención. Entonces se achican muchas cosas que terminan todas cayendo en el sector público, pero además pensemos lo que está pasando con los medicamentos en los adultos mayores, que tampoco pueden recibir porque el PAMI se lo sacó, van a buscarlo al Estado. Claro. Sin programa Remediar, nosotros lanzamos medicamentos bonaerenses, que es para ayudar a los municipios y entregamos medicamentos que complementan el Remediar. Ahora, sin el Remediar no vamos a llegar de ninguna manera a darle atención a la población. Los jubilados, las personas con enfermedades crónicas, los niños, hacer esto justo antes del invierno. Nosotros a esto le decimos temporada alta. Claro, esta temporada alta. Sí, estamos empezando la temporada alta y antes de empezar la temporada alta nos dicen, bueno, pero sin medicamentos. Es como que te mandan a la guerra sin fusiles, digamos. Esto va a ser caótico. Qué horror, qué horror. ¿Y va a haber alguna medida de los ministros de salud de las provincias frente a esto, Nicolás? ¿Hay, no sé, alguna forma de protesta, qué sé yo, algo? Hay una notoria desarticulación entre las provincias, una incapacidad muy grande de que articulemos entre nosotros. Además, el Estado Nacional todavía nos lo comunicó de forma oral en un Consejo Federal, pero no hay ningún escrito, no sabemos bien cuándo empieza o cuándo va a llegar el último botiquín, si es que llega alguno más. Y hay realmente una falta de articulación entre las provincias muy grande. No existe un ámbito hasta te digo, hasta connivencia, provincial. porque a mí lo que me habían contado es que esto se comunicó en una reunión con ministros de salud de provincias aliadas. Reunieron a los aliados y hubo una comunicación y como diciendo, ojo que vamos por este recorte, Banquen. Y ninguno hizo nada. Sí, yo la verdad que creo que es una especie de suicidio político, porque el problema va a estar en las provincias. Va a estar en los municipios, en las provincias, va a ser la gente la que va a salir a reclamar o se va a quejar o va a sufrir nuestro pueblo. Y además el Estado Nacional lo comunicó diciendo vamos a mejorar el programa Remediar a través de un mensaje de esos que dicen todo lo contrario de lo que está sucediendo, y mejorar es básicamente cerrarlo. No deja de existir completamente porque hay 2 o 3 medicamentos, parte de la ley de salud sexual, que están obligados a entregar, que igual no le entregan porque están en contra de su ideología, pero no pueden decir que no lo entregan. Entonces no dicen que lo cierran, dicen que va a ser solamente 2 o 3 cosas, pero no las entregan tampoco. Así que la verdad que ya la cosa está muy grave hoy. Lo que se avisora por delante parece ser de una extrema preocupación, y un poco también es responsabilidad nuestra advertirlo, porque si nosotros no advertimos lo que está pasando con la sociedad, después no se entienden las consecuencias. Pasamos al tema PAMI. ¿Qué pasa cuando no se le paga a los prestadores del PAMI? Bueno, algunos prestadores cierran, dejan de atender. Hoy estamos con un problema muy grande. Pasa que es financiero. El PAMI tiene una caída del presupuesto, si yo no estoy equivocado, cerca del 40%. Y nosotros solemos decir que la demanda es inelástica. O sea, no es que hay 40% menos de personas enfermas, sino que solamente hay menos recursos para atenderlos. Entonces han cortado cadena de pagos en medicamentos, en prestadores. Bueno, lo que nos pasa a nosotros es que tenemos, hoy hay muchos hospitales del conurbano que cuando abrimos la turnera digital, se nos ocupan el 80% de los turnos con personas con PAMI. Claro. Y entonces te colapsa el sistema en general. Tenemos que decirle, pero vayan a su hospital de cabecera, lo que pasa es que no las atienden, o tienen turno para dentro de 6 meses, entonces tenemos que ver, bueno, no podemos no atender a la gente mayor porque tenga PAMI, hay que atenderle igual. Sí. El asunto es que realmente todo el sistema se colapsa, porque el principal financiador del sistema de salud, que es el PAMI, está en una crisis
que es sobre todo económica. Si le sacaron los recursos, bueno, esto va a pasar en algún momento. Ya primero lo que hicieron fue cortar los medicamentos. Cuando hicieron el corte de medicamentos que antes le daban gratuitos a los adultos mayores y pasaron a no dárselo, en la provincia de Buenos Aires el 22% de los adultos mayores dejaron de recibir medicamentos. O se dejaron de recibir el 22% de los medicamentos, para decirlo mejor. Esto quiere decir que el 22% de las patologías de los adultos mayores no están atendidas por los medicamentos del PAMI. Bueno, eso fue lo primero que pasó y fue la primera parte del ajuste. Ahora el ajuste está en prestadores y ya a las clínicas no les sirve la plata que reciben del PAMI y están empezando a dejar de atender. Están viendo qué pueden hacer para sobrevivir. Bueno, todo esto significa todo traslado al Estado. El que se hace cargo de todo esto finalmente es el Estado, que tenemos una caída de la recaudación récord. Es un espanto lo que está pasando con la coparticipación por la crisis económica que produce este gobierno. Tremendo. No sé cómo va a terminar esto, pero es un paso más y muy fuerte en el deterioro de la vida familiar de los argentinos. Es increíble el deterioro, Nicolás, que tienen las familias. Ustedes, bueno, el sistema de salud se nota enseguida esto, ¿no? Ustedes lo están notando. Nosotros lo notamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos una resiliencia gigantesca. Ya lo hemos demostrado en la pandemia. Tenemos una capacidad de absorción. Claro. Que por supuesto repercute en peor condiciones de trabajo, peor condiciones de vida para la gente, peor atención, todo es peor, pero seguimos absorbiendo. Nunca vamos a cerrar la guardia de los hospitales públicos, pero realmente es muy preocupante que en el medio de todo esto nos falten vacunas para la gripe. Es peor. Eso porque tremendo. Ahora viene ya la gripe, y si no tenemos la vacuna a tiempo, todas las cosas que estoy contando que van a cargar la guardia de atención, se le va a agregar todas las personas no vacunadas, que una gripe que podría haber sido menor o banal termina en una neumonía grave. Así que realmente es una bomba explosiva que yo no sé si es solamente torpeza, porque hay mucha torpeza e incapacidad, o es la idea esa del topo que destruye las cosas de adentro. Pero la verdad que el sistema de salud está en un momento muy crítico, estamos muy preocupados, nosotros trabajando muy fuertemente en una red para intentar contenerlo, pero no sabemos cuál va a ser el destino, y nos preocupa mucho más los lugares más chicos y más alejados, donde esa capacidad de buffer es mucho más difícil de contener. Nosotros entre todos podemos hacer algo, pero cuando te alejas un poco más es realmente muy preocupante. Tremendo todo. Gracias, Nicolás, muy amable. Por favor, a ustedes, un abrazo grande.